Vamos a ver cómo generar o dar de alta una nota en el servicio técnico. Podemos dar de alta una nueva nota de forma directa desde servicio técnico, notas, alta nota. También podríamos hacerlo desde la programación. Lo primero que tenemos es la fecha, que marca el día actual. Para modificarla podemos hacerlo de dos formas: escribiendo directamente 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 2 para el año, sin guiones ni barras ni espacios ni puntos, y presionando Intro, o a través del calendario pulsando el botón que aparece o la tecla F3, donde podemos movernos con las flechas y seleccionar el día con doble clic. Para seleccionar el cliente lo buscamos desde el botón que nos aparece. Nos muestra los localizadores disponibles, de código alfabético o trozos. Como podemos observar, cada tipo de búsqueda tiene asociada una tecla. Esto quiere decir que una vez situados en ese campo, pulsando la tecla correspondiente, se nos abrirá el buscador. Utilizaremos el que más nos interese. La búsqueda por trozos consiste en buscar un cliente buscando grupos de letras con un mínimo de 3 caracteres. Como vemos, nos aparecen tanto los clientes que comienzan con esa combinación de letras como los que la contienen. Una vez lo tengamos seleccionado, podremos entrar en su ficha de mantenimiento a través del localizador Modifica o F5. Si presionamos el tabulador para pasar al siguiente campo, se abre una pantalla para seleccionar un número de serie de los que ya se han asignado anteriormente a ese cliente. Si comprobamos que no está creado, podemos hacerlo desde el localizador Nuevo. También podemos buscarlo desde los localizadores de código alfabético o trozos. Utilizaremos el que más nos interese. En la parte derecha tenemos el teléfono del cliente seleccionado y podemos elegir el número de copias que queremos imprimir, y estos datos los coge de la ficha del cliente. A continuación tenemos varios campos para introducir los textos descriptivos para la incidencia que nos comenta el cliente, la reparación realizada y si queremos poner alguna observación. Podemos seleccionar la fecha en la que tenemos pensado realizar la reparación y si la hemos finalizado. En la pestaña Domicilio nos aparece la dirección postal, que la coge de la ficha del cliente que tenemos seleccionado. Cuando hayamos completado todos los datos, pulsaremos Fin nota para que quede guardada. También tenemos el botón de generar orden para crear una nueva orden vinculada con la nota en la que nos encontramos. Cuando abrimos una nota ya creada, nos aparece un nuevo recuadro que nos indica qué orden de reparación está asociada a esa nota. Si no está asociada a ninguna orden y la queremos asociar, podemos hacerlo con los localizadores de órdenes o F7. También nos aparece un campo que nos indica el estado en el que se encuentra la nota, realizada, abierta o finalizada. Una vez completados todos los datos, cuando nos interese, podemos cerrarla marcando finalizada sí. De este modo dejará de estar como pendiente. Para realizar una búsqueda de una nota lo haremos desde Servicio Técnicos, Notas, Búsqueda. Las opciones disponibles para la búsqueda de una nota son número, cliente, fecha o agente. El listado nos aparece en la parte superior una rejilla con todas las notas que tenemos creadas. Seleccionando una de ellas nos aparecerá en la parte inferior todos los detalles. En pendientes solo aparecerán las notas que están sin finalizar, y desde el listado selectivo podremos sacar diferentes listados de las notas según las fechas, los clientes, si están pendientes de imprimir, abiertas o todas.